Última jornada en Panamá de la expedición Ruta Quetzal BBVA 2013. Los ruteros tienen una cita con la historia en Panamá Vieja, nombre con el que se conocen los restos arquitectónicos de la primera ciudad española construida en la costa del Pacífico. Fue fundada el 15 de agosto de 1519 por el gobernador Pedrarias Dávila, después de ajusticiar en Acla a Vasco Núñez de Balboa. Desde aquí salieron las expediciones de Pizarro y Almagro, que culminaron con la conquista del Imperio Inca. La ciudad de Panamá se convirtió entonces en el enclave de la ruta marítima y comercial más importante de la historia del continente americano. Hasta Panamá llegaban los navíos cargados con las riquezas y tesoros del Perú, y desde aquí eran transportados hacia Nombre de Dios y Portobelo en la costa del Atlántico, donde eran embarcados rumbo a España. Los historiadores calculan que por aquí pasó el 60% de la plata que llegó hasta Sevilla entre los siglos XVI y XVII. Este fabuloso tráfico marítimo no escapó a la codicia de los piratas ingleses. El 28 de enero de 1671, Henry Morgan asaltó Panamá al frente de 1.200 hombres. Los hombres de Morgan saquearon y quemaron Panamá, y la ciudad quedó tan destruida que los españoles decidieron trasladar el emplazamiento de la capital al actual casco antiguo. Los restos de la antigua catedral son el monumento más importante de Panamá Viejo, y su torre campanario es el elemento de mayor presencia urbana dentro del sitio arqueológico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Para conocer la historia de la primera Panamá, la doctora y catedrática de Historia de América, Carmen Mena, acerca a los ruteros a la historia de la sociedad colonial panameña del siglo XVI. Panamá la Vieja fue fundada sobre una ranchería de indios pescadores que se dedicaban a la pesca, de indios cuevas, seguramente de nombre Panamá. Nos preguntamos los historiadores a qué se debe el nombre de esta ciudad y existen varias versiones. Una de ellas apunta a que Panamá, en lengua cueva, en lengua de los indios cueva, significa lugar donde abunda el pescado. Otros dicen que el nombre de Panamá deriva de un tipo de árbol que abunda mucho por esta zona, que se llama así, Panamá. Sea como sea, es cierto que Panamá iba a pasar a la historia por convertirse, insisto, en uno de los puertos más importantes del comercio americano. En la garganta del Nuevo Mundo, esto es un nudo estratégico de esa primera globalización que se realiza ya en el siglo XVI. Muchísimas gracias por vuestra atención y que paséis un día fantástico. Desde Panamá Vieja, los ruteros se dirigen al aeropuerto de Tocumen, donde les espera el avión que les llevará hasta Madrid. Buen viaje. Estamos cerca de España y siento un poco de emoción porque es la primera vez que salgo de América y me espero buenas cosas de España y que todo sea para convivir más con mis nuevos compañeros.
Palma, estupenda. ¡Ay, qué alegría! Estoy muy contento de tenerla aquí. ¡Ay! Estaba ya nerviosa porque no les dejaban salir. Pero ya al final, bueno, la voz ya la doy por perdida. Muy bien, le veo muy bien, le veo. Lo ha superado todo, o sea que estamos encantados. Maravillosa, maravillosa. ¡Andrea! ¡Carmen! ¡Andrea! ¡Carmen! Pero deja venir aquí. A la llegada al campamento situado en la Universidad Francisco de Vitoria, familiares y amigos de los ruteros acuden a recogerlos. Invitados por sus compañeros españoles, también los expedicionarios foráneos disfrutarán de una tarde en familia durante nuestra breve estancia en Madrid. Bueno, voy a la casa con mi amigo José Luis y mis otros amigos de la ruta. Y bueno, vamos a pasarlo bien. Sí, vamos a ir a la piscina y vamos a comer mucho. Oye, cuéntame a dónde te llevas a toda esta gente. A mi casa. Elizabeth de Malta, María de Reino Unido, Sanja de Eslovenia y Saraí del Salvador. Adiós y pasarlo muy bien. Hoy la expedición comienza su gran aventura europea. Por primera vez, Ruta Quetzal BBVA viajará al corazón de Europa para iniciar en Flandes una nueva etapa de la expedición 2013. Estamos en la Universidad Francisco de Vitoria y comenzamos la gran aventura europea. Hoy salimos hacia Bruselas. Nos esperan más de 21 horas de camino y sobre todo la aventura de la Europa de Carlos V. El viaje a Bélgica tiene dos objetivos: conocer el legado de Carlos V en Flandes, cuna del emperador, y descubrir la realidad de la gran Europa del siglo XXI en el Parlamento Europeo de Bruselas. Por delante tenemos más de 1.500 kilómetros. Después de un largo y pesado viaje en autobús, los expedicionarios llegan por fin a Bruselas. Buenos días. ¿Con todos, chicos? Bueno, chicos, tenemos el desayuno que nos ofrece el ejército y hoy tenemos para desayunar 2 sobres de café, un tubo de leche condensada azucarada, una tarrina de confitura de ciruela, un paquete de galletas dulces y una chocolatina con leche. Tenemos como complementos 2 pastillas de potabilizadoras, 2 pastillas de combustible para el fuego, para calentar bien el café. Pienso que estoy haciendo leche y voy a calentarlo con eso.
El origen de la ciudad de Bruselas se remonta al año 695, cuando el obispo de Cambrai, Saint-Géry, erigió en una zona pantanosa una pequeña capilla dedicada a San Miguel Arcángel, y el lugar fue llamado Bruxela, la capilla del pantano. Desde el año 925 la ciudad pertenece al Ducado de Brabante, que depende a su vez del Sacro Imperio Germánico. Hacia el año 1100, la pequeña ciudad se rodeó de una muralla y comenzó a desarrollar una intensa vida comercial favorecida por la presencia de ríos y canales en la región. A esa época pertenece el duque de la Baja Lorena, Godofredo de Bouillon, cuya estatua domina la plaza del Palacio de Bruselas. En el año 1095 el Papa Urbano II hizo un llamamiento a la cristiandad para una cruzada que liberara los santos lugares de manos del Islam. Godofredo fue uno de los primeros en responder a esa convocatoria. Vendió la mayor parte de sus dominios para financiar un ejército propio con el que llegar a Tierra Santa, y tras una exitosa campaña militar logró tomar Jerusalén en el 1099, convirtiéndose en protector del Santo Sepulcro. En 1430, Felipe el Bueno, duque de Borgoña, hizo de Bruselas la capital de su imperio y comenzó la construcción de palacios, iglesias y otros edificios significativos. Bruselas se convierte en el centro de las artes figurativas flamencas y borgoñonas. En 1482, con la muerte de María de Borgoña, casada con Maximiliano de Austria, el gobierno de Bruselas pasa a manos de la dinastía de los Habsburgo. Tras la muerte de Maximiliano, su hija se traslada a Malinas y allí se ocupa de la crianza y educación de su sobrino Carlos, el futuro emperador. Carlos V tuvo una intensa relación con esta ciudad. Aquí instaló en 1515 la capital de los Países Bajos y en Bruselas fue coronado emperador a los 16 años. Convertida en centro de poder de los Habsburgo, durante el reinado de Carlos V, Bruselas vivirá una época dorada de esplendor y grandeza. Apenas la vi me quedé sin palabras. Nunca había visto algo así. Hermoso, hermosísimo. Me encanta Bruselas, es la plaza mayor más hermosa que he visto en mi vida. La arquitectura, los monumentos, la forma como está construida, todo es tan distinto pero único. Me gusta mucho. Maldicking Peace es un niño que está haciendo pipí, mide 30 centímetros y la historia es bastante graciosa. Es que hace mucho tiempo los franceses habían puesto una bomba en la plaza principal. Todo el mundo se puso a correr y el niño de 3 años no sabía nada. Entonces tenía ganas de hacer pis, vio un cajón e hizo pis. Milagrosamente apagó la mecha que iba a accionar la bomba. Es el salvador de toda esta gran y hermosa ciudad con solo hacer pis. Siguiendo la estela del emperador, los expedicionarios se dirigen a una de las residencias principales de Carlos V, el antiguo Palacio de Coudenberg, el mayor sitio arqueológico de Bruselas. Estamos debajo de las ruinas del castillo, de lo que fue el castillo de Coudenberg. Esta era una colina muy pequeñita que dominaba las partes medias y bajas de Bruselas, y este palacio en realidad se formó a partir del siglo XII, o sea que es medieval.
Los vestigios del destruido y sepultado palacio están situados debajo de la Plaza Real. El antiguo Palacio de Bruselas fue construido entre los siglos XI y XII sobre la colina de Coudenberg. Con el paso de los años fue creciendo y reformándose para acoger a diferentes familias: los duques de Brabante, los duques de Borgoña, Carlos V y los archiduques Alberto e Isabel. Pronto se convirtió en un símbolo del poder real, que deslumbraba a los invitados con sus preciosos jardines y colecciones artísticas, hasta que en 1731 un incendio arrasó la zona destruyendo el palacio. Fue la gobernadora que había en el año 1731 la que, según algunas narraciones, dejó una noche velas encendidas y como el palacio tenía muchos tapices, tenía muchas alfombras, esta es una zona muy fría, tenía muchas mantas, enseguida prendieron y se quemó, se arrasó todo. 40 años después del gran incendio, las ruinas del palacio fueron derruidas y sepultadas para la construcción del nuevo Palacio Real de Bruselas. En 1994, la ciudad de Bruselas emprendió los primeros trabajos para recuperar los vestigios de la gran sala del palacio. El lugar donde el 25 de octubre de 1555 Carlos V abdicó en su hijo Felipe II el gobierno de los Países Bajos, en el transcurso de una emotiva ceremonia que hizo llorar al emperador. Unos días antes, el emperador había entregado el toisón de oro, que representaba también la renuncia al título de Gran Maestre de las tres principales órdenes militares: Santiago, Alcántara y Calatrava. Unos meses más tarde, el 16 de enero de 1556, también en este palacio, se escenificó la abdicación de los reinos de Castilla, Aragón, Sicilia y las Indias, convirtiendo a Felipe II en el monarca más poderoso de la cristiandad. El 8 de agosto de 1556, Carlos V dejó Bruselas para dirigirse a su retiro en Yuste, en España. Desde Zelanda, la flota imperial, formada por 56 naves, partió rumbo a España, desembarcando en Laredo, Santander, el 28 de septiembre de 1556. El emperador ya nunca regresaría a su Flandes natal. Después de conocer el pasado, la expedición se prepara para conocer el presente. Llegamos a la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. El Parlamento Europeo es la única asamblea parlamentaria multinacional del mundo y la única institución de la Unión Europea elegida directamente por sus ciudadanos. Representa a 500 millones de europeos de los 27 Estados miembros de la Unión. El Parlamento cuenta con 736 eurodiputados distribuidos en grupos formados por afinidades políticas y no por nacionalidades. Aquí se celebran las comisiones parlamentarias y algunas sesiones plenarias adicionales al Parlamento de Estrasburgo. Los debates se desarrollan en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea, lo que refleja la importancia del carácter multicultural de este Parlamento. En los últimos años, el papel legislativo del Parlamento ha aumentado considerablemente. Antes, los diputados adoptaban leyes dirigidas sobre todo a facilitar la circulación de personas, mercancías y capitales, o a la protección del medio ambiente y los consumidores. Ahora su acuerdo resulta asimismo indispensable para legislar en sectores como la agricultura, la pesca, la energía, el turismo, el control de fronteras exteriores o la cooperación policial y judicial. El Parlamento Europeo ejerce también su influencia en la política exterior de la Unión. Todos los acuerdos internacionales se someten a la aprobación de los eurodiputados. También se celebran regularmente debates sobre derechos humanos y se envían observadores a todo el mundo para verificar el carácter libre y justo de las elecciones. ¿Para qué sirve la política? Sobre todo para evitar la guerra, para aprender a resolver conflictos. Y el mito europeo, que es un mito en el que muchos de los que estamos aquí creemos, pero que no deja de ser una utopía. Europa es todavía una construcción. Hay muchos en Europa que no creen en Europa y que están incluso aquí, de lo cual nos alegramos. Es preferible que la democracia sea lo más incluyente posible, o sea, que el máximo de gente esté aquí y que podamos ir construyendo Europa paso a paso. Tenemos una enorme oportunidad
de confrontar y afrontar unidos la cantidad de retos extraordinarios que tiene el mundo, que nos toca vivir ya. Si juntos, manteniendo nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestros rasgos nacionales, afrontamos cuestiones que son importantes para competir mejor en el mundo, ¿no?, y tener más posibilidades de que nuestras economías crezcan, de que haya más empleo, etcétera, haciéndolo juntos tenemos más posibilidades. ¡Viva el Parlamento Europeo! A primera hora de la mañana, la expedición tiene un acto oficial en el Ministerio de Asuntos Exteriores belga, donde es recibida por Didier Reynders, viceministro del Gobierno Federal belga y ministro de Asuntos Exteriores. We don't have any lessons to give from Belgium and from Europe to the rest of the world, but it's possible to share an experience. I mean, after so many centuries of wars, of conflicts on the European continent, it was possible after the Second World War to start a process of regional integration. And we are living for the first time, during a so long period of time, in peace, with more and more democratic countries inside the European Union, and with a better welfare, also during the crisis, like now, that it's important to repeat outside Europe that the regional integration is maybe the only one solution to avoid many conflicts in the world. Esta oportunidad de estar con el viceprimer ministro en Bélgica, en la sede de las comunidades europeas, y poder tener una opinión autorizada de la situación actual del país y de las comunidades es una oportunidad magnífica. El programa académico de la expedición continúa. Los ruteros se dirigen al Instituto Cervantes de Bruselas para conocer la histórica relación del emperador Carlos V con Bruselas. El Instituto Cervantes nace para promover y difundir la cultura en español. La cultura que se hace en España y la cultura que se hace en todos los países hispanohablantes, que es lo mismo que decir que el Instituto Cervantes es también la casa de todos los países latinoamericanos que hablan español. Muchas gracias, María, por haber prestado esta magnífica instalaciones del Instituto Cervantes. Europa, la Europa moderna, la Europa que sale de la Edad Media y que se articula en torno a los estados nacionales en el siglo XV y sobre todo a partir del siglo XVI, no se comprendería bien en su totalidad ni cabalmente si no entendemos la figura de Carlos, del emperador. Personifica todo un cambio, es una figura señera en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, y sobre todo es la primera persona que concibe a Europa como una continuación de la idea imperial romana, solamente que en lugar de basarse sobre el derecho y sobre la conquista militar como el Imperio Romano, el príncipe Carlos, futuro emperador, pensaba que Europa tenía que ser fusionada o de alguna forma regida a través de la identidad religiosa, de la religión católica. Creo que después de momento he hablado demasiado, yo me pararía aquí un poco y os dejaría a vosotros que me hicieseis cuantas preguntas, cuestiones, inquietudes, y si puedo os respondo a todas ellas con mucho gusto. Muchas gracias. Y usted mencionó al principio que Carlos V había heredado tierras en América. Me gustaría saber cuáles eran esas tierras, y también me gustaría saber cuál fue el papel que Carlos V jugó en la colonización de los españoles en Latinoamérica. El reinado de Carlos V es cuando se produjo la conquista de toda América. Reinó 40 años. En ese dilatado periodo, lógicamente, se descubre primero por Cortés y se conquista México, después por Pizarro Perú, Pedro Valdivia Chile, etcétera, etcétera. Cuando él abdica, ya están descubiertos todos los terrenos y todos los territorios y conquistado la mayor parte de ellos. La
La expedición deja la capital belga para proseguir la ruta del César Carlos en tierras de Flandes. Próximo destino, la ciudad de Gante, donde el 24 de febrero de 1500 nació el emperador. ¿Qué fue para mí la ruta Quetzal? Pues el viaje más increíble que me he hecho en la vida. Soy biólogo y mis compañeros de Tropical Herbing y yo vamos a sacar veneno a esta Botos asper y hacerle también una extracción de sangre y además sexarla. Es una Botos de 1,20 m. Decir que esta es la víbora que más mordeduras provoca en Ecuador y posiblemente en Sudamérica, al igual que muertes. Fue el 2002, ¿no? Hice el viaje rumbo al estrecho de Catígara, fue en Costa Rica, Panamá y España. Desde pequeño soñaba con venir a Sudamérica y esta fue mi primera oportunidad. Recuerdo en especial el camino de cruces, ¿no? Fue espectacular porque íbamos por plena selva, viendo todo tipo de animales, viendo las lluvias torrenciales, el calor, y al final conocimos a un experto en serpientes que nos mostró diversas, entre ellas recuerdo la víbora X y la boa constrictor, ¿no? Y bueno, yo me ofrecí a cogerlas. No me dejaron la víbora X, tenían miedo que me mordiese y bueno, al menos la boa sí pude y bueno, ahí me apodaron el Culebras, ¿no? Nada es más enriquecedor que la cultura del viajar y si ese viaje precisamente tenéis la oportunidad de hacerlo con gente de tan variada cultura es una oportunidad única para aprender, ¿no? Y abrir la mente. Y aprovecharlo al máximo pues puede marcar un antes y un después en vuestra vida, ¿no? Como fue en mi caso. Es probable que si yo no hubiera hecho la ruta Quetzal ahora mismo no estaría aquí, no estaría realizando mi sueño.